Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy en mi película vamos a hablar de un film que si tú eres cinéfilo tienes que ver, Cinema Paradiso. Primero que todo tengo que reconocer que Cinema Paradiso es una de mis películas favoritas, porque es una hermosa declaración de amor al séptimo arte. Esta película está dirigida por uno de los directores más emblemáticos del cine italiano, que es Giuseppe Tornatore, y así como Cinema Paradiso, muchas otras películas de cineastas reconocidos expresan el amor, el sentimiento, la pasión que se siente por el cine a partir de una historia concreta. Y en este caso la historia es una historia muy sencilla, es la historia de Salvatore o Toto, que desde que estaba muy niño decide trabajar con el proyeccionista Alfredo, que es el proyeccionista de su pueblo. Trabaja con Alfredo, aprende los oficios de la proyección, de ser proyeccionista y se convierte posteriormente en el proyeccionista de su pueblo para muchos años después terminar estudiando cine y convirtiéndose en un director de cine muy famoso en la ciudad de Roma. Cinema Paradiso habla de eso, habla del momento inicial del cine, de la nostalgia del cine mudo, del pueblo, de las características del pueblo y de cómo esta mirada sensible de un cineasta siempre está cargada de nostalgia, de melancolía, de ese amor por lo que fue el cine y por lo que es ahora el cine. Entonces, pues es una película que llega directamente a los sentidos. Y esta película, a pesar de ser italiana, adquirió un carácter bastante global porque fue muy valorada también por la crítica, además del público. En 1989 no solamente ganó el premio Oscar a Mejor Película Extranjera, sino que hizo lo mismo con los Golden Globe. También ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera allí y ganó muchísimos premios en todo el mundo, entre otros el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes y varios premios de los premios BAFTA, que son los más importantes que otorga la Academia de Cine Británica. Friendship and the everlasting magic of the movies. Aunque se trata de una película en apariencia sencilla, su impacto ha sido tal en los cinéfilos que fue la película elegida en el año pasado, el año 2020, para reabrir la mayoría de las salas de cine en España. Aparte de eso, en el año 2002 se editó una versión especial del director de 173 minutos, diferente a la de 124 minutos que se vio en las salas de cine de todo el mundo. Es una película pues, que tiene esa aura mágica, que tiene esas características de amor al cine, y esto ha hecho que, por ejemplo, muchas salas de cine se llamen Cinema Paradiso. En Buenos Aires, en Argentina, hay una muy famosa, y por supuesto, acá en Bogotá también tenemos la sala de Cinema Paradiso, que pues es una de las salas más emblemáticas de cine arte en nuestra ciudad. Otra cosa importante para mencionar es la banda sonora bellísima que está compuesta por muchos valses, que está cargada de nostalgia, que está cargada de momentos muy emotivos, está orquestada principalmente por Ennio Morricone, pero un dato curioso es que la canción que más reconocemos, que es la canción de amor de la película, fue parte del trabajo de grado del hijo de Ennio Morricone, Andrea Morricone, su primera canción y particularmente una de las canciones más reconocidas del mundo del cine. La historia de Cinema Paradiso está concentrada en Toto y buena parte de la película estamos viendo a Toto de niño. Y ese Toto de niño pues es un actor maravilloso llamado Salvatore Cazio, también se llamaba Toto en la vida real y surgió de un casting de más de 300 niños y el director lo escogió por su vivacidad, por su capacidad interpretativa, no porque fuera actor sino porque era muy espontáneo y porque generaba esa ternura y esa relación sentimental empática del público. Toto, el niño que se enamora del cine, se parece a otros niños que se enamoran de cine en otras películas, particularmente en Los 400 golpes de François Truffaut. También recordemos el maravilloso esfuerzo, el maravilloso homenaje al cine que hace Martin Scorsese con La invención de Hugo Cabret. Y estas películas tienen un componente en común que es la nostalgia y la parte autobiográfica. Precisamente porque en el caso de Giuseppe Tornatore, él también de niño fue proyeccionista en su propio pueblo y pues muchas de sus vivencias quedan reflejadas allí en la película, en este pequeño pueblo siciliano en el que se grabó la historia. Pero muy puntualmente él se inspiró en la historia de un director llamado Jacques Perrin, que efectivamente empezó como proyeccionista al lado del proyeccionista oficial de su pueblo, fue el proyeccionista durante muchos años, entregó a la gente estas películas maravillosas al aire libre, los grandes clásicos del cine, con unas características muy particulares, una forma muy especial de ver el cine, que yo creo que es una de las cosas más chéveres de la película, porque uno ve la gente en el cine haciendo bulla, aplaudiendo, gritando, los unos se enamoran, algo que hoy sería un poco extraño y molesto, porque pues es
es la bulla dentro del cine, pero que también habla de ese amor por la pantalla y de esa nostalgia que genera esta misma pantalla. Entonces, esta historia es muy autobiográfica, es muy sensible. Este primer proyeccionista, Jacques Perrin, luego se convierte en un gran director de cine y regresa a su pueblo para el entierro del proyeccionista que realmente lo acompañó y lo metió en el mundo del cine. Como todas las películas legendarias, importantes, de culto, Cinema Paradiso también está cargado de un montón de historias. Fue una película que en su estreno le fue realmente mal, tuvo muchas críticas y el público no la apoyó. Tanto así que solo tuvo una semana de estreno en cartelera en Italia y después de que sale de cartelera, pues tiene la participación en el Festival de Cine de Berlín y luego gana el Gran Premio de Jurado en Cannes, lo que hace que también los Oscar y los Globo de Oro miren esta película y esto ocasiona el reestreno y el posterior éxito rotundo que tuvo la película en todo el mundo. También otra cosa muy interesante es que en la película el propio director Giuseppe Tornatore hace un cameo en la última escena cuando hace el papel del proyeccionista en esa última película, esa gran película que no quiero hacer ese spoiler, que puede ver finalmente Toto cuando ya es una persona mayor. Otra cosa interesante con respecto a la banda sonora es que Ennio Morricone toma la decisión de crear la banda sonora antes y no después de la película como usualmente se hace, porque Giuseppe Tornatore dio la instrucción de que esa música podía darle el tono nostálgico, el tono emotivo que él quería que tuviera y todos los actores y todo el equipo conoció la música antes de la película para poder entrar un poco en ese tono, entrar un poco en ese modo emocional para la historia. Esto es bien interesante porque normalmente es la imagen la que manda la parada, pero aquí es la música la que realmente genera ese tono emocional de la película. Y un último dato interesante es que Philippe Noiret, que es el actor que hace el papel de Alfredo, pues es un actor francés que no tiene ni idea de italiano y todas sus líneas a lo largo de la película las hace originalmente en francés y finalmente en postproducción es doblado por otro actor que es el que le dio la voz definitiva a la historia. Alfredo, tu lo conoscevi a mio padre? Come no, altro che se conosceva tuo padre. Era alto, magro, simpatico. Aveva certi baffi come i miei. Bueno, mis amigos, esta es un poco esta gran película Cinema Paradiso. Les recomiendo muchísimo que la vean, les recomiendo mucho que se acerquen a esta historia de otros cinéfilos. Ustedes realmente son cinéfilos, si les encanta el cine, si se enamoran del cine, seguramente se van a enamorar también de esta película. Como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal, a que activen las notificaciones y a que compartan con sus amigos este contenido para que nuestra comunidad de amigos del cine siga siendo cada vez más grande.